Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 60 años el Papa Pío XII hacía esta celebración por primera vez. La pedía a toda la Iglesia que el día 1 de mayo fuera el día de San José Obrero, no de San José, sino San José Obrero, porque ya tenemos la fiesta de San José desde hace muchísimos siglos, y esta de San José Obrero iba ligada a todo lo que era el movimiento obrero. Y todo eso recordemos de dónde viene. Había una forma de vivir en Europa que se rompe a principios sobre todo del siglo XIX, cuando empieza toda la industrialización. Aquí en Europa empiezan las grandes fábricas, empiezan a crecer las ciudades. Hasta ese momento las ciudades eran en general muy pequeñas y casi todo la gente trabajaba normalmente en el campo, y lo que eran servicios e industria era poca cosa, algo de comercio y poco más. Mientras que a principios finales del siglo XVIII, pero sobre todo a principios del siglo XIX, empiezan las grandes fábricas, muchísima gente emigra a las ciudades, y eso ha continuado siglo XIX, siglo XX. Hay la gran industria y hay la explotación laboral que no había hasta ese momento. Y eso ya hizo que en el siglo XIX muchos papas empezasen con las encíclicas sociales, haciendo entender la dignidad del hombre, la dignidad del trabajador, la dignidad del trabajo, pero que uno no puede vivir solo para trabajar. No se podían hacer aquellas jornadas de hasta más de 12 horas diarias, de lunes, en algunos sitios de lunes a domingo, en algunos se conseguía que al menos el domingo fuera fiesta, y donde los niños empezaban a trabajar a los 7 años, ya en las fábricas. Todo eso fruto de una mentalidad liberal que no creía solo en la capacidad del dinero. Es curioso porque estas cosas de forma diferente pero se repiten cíclicamente, y también los liberales de hoy también les importan poco las fiestas del domingo, del trabajo. Lo único que importa es el dinero, la producción, producir, tener dinero, ser más ricos. Eso se repite de generación en generación. Y lo que la doctrina social nos propone de forma clara es entender primero que el trabajo no es un fin, sino que es un medio. Es un medio de ganarse la vida, y es un medio de vivir honradamente, y es un medio de santidad, haciendo bien las cosas y trabajando bien. Y que ese trabajo es un medio para también vivir honradamente y producir para el bien de todos y para el bien de la propia familia y de uno mismo. Y que ese trabajo ha de dar la posibilidad de eso, vivir realmente con las cosas necesarias. El problema es cuando es la sociedad la que decide por su cuenta los ritmos de trabajo, y cuando se produce lo que es la explotación por una parte y la exclusión laboral por otra. Hoy, ¿cuántos son aquellos que querrían trabajar y no tienen trabajo? O aquellos que trabajan auténticamente por miserias, y aquellos que tienen dificultades trabajando para ellos mismos, pero dificultades enormes para ir adelante y seguir.
y de alguna forma toda la doctrina social de la Iglesia nos invita a los estados no a ser liberales ni a ser comunistas, sino a vigilar y a buscar el bien de cada ciudadano, dando aquellas oportunidades en el marco legal para que las cosas se hagan para el bien de cada una de las personas, de cada uno de los trabajadores. En esto, claro, la época de Jesús no nos vale. Es una época preindustrial, muy preindustrial, donde no había ni las industrias, ni los servicios, ni los estados como existen hoy. Pero sí habían las mismas personas. Las personas son las mismas hoy, hace 2000 años, son lo mismo. Y también en aquellos tiempos se trabajaba sin tantos derechos, sin seguridad social, sin protección del Estado para nada, pero se trabajaba. Y se ganaba la vida uno trabajando. Pero también la explotación, aunque a diferente nivel que hoy, se ha dado toda la vida. ¿Cuántas veces lo vemos en el Evangelio? Aquellos que trabajaban a jornal, aquellos que nunca sabían si el día después los contratarían o no, aquellos que se ponían en la plaza esperando que alguien les contratase, y un día sí y otro no, y algún día solo unas horas, otro día el día entero, y si no había jornal, difícilmente, normalmente no se comía, y no habían asistencias sociales, ni había comedores públicos, ni había nada. O trabajabas o te quedabas sin comer. Gracias a Dios a nivel social hemos avanzado en algunas cosas mucho, en otras nada, porque hoy la mentalidad también del trabajo no es para mantener la familia, en muchos casos es, sobre todo con estas formas liberales, es el hacerse rico por parte de unos y el explotarlos a los otros para así ellos hacerse más ricos. La doctrina social nos dice claramente que el trabajo no es para hacerse rico. El trabajo es siempre no en función de la riqueza del que lo da, sino en función del bien de los trabajadores. Y en función del bien de los trabajadores, que ese beneficio se repartan bien con los que dan el trabajo, faltaría más. Pero el fin del trabajo no es la riqueza. El fin del trabajo son las personas que lo trabajan de una forma especial. Y eso hoy cuesta de entender. Hoy solo cuentan los números, las estadísticas, los beneficios, los dividendos. Y eso no son las personas. Esos son números, esos son empresas. Pero hemos de volver una y otra vez a insistir en la importancia de las personas por encima de los números, de las personas por encima de los beneficios, del bien personal, que es el que hace el trabajo, que el trabajo está para llenar personalmente a la gente que trabaja y para darle aquellos medios necesarios para su realización en esta tierra, sabiendo muy bien que este no es el fin último es la salvación de las almas, es la vida eterna. Recordemos que esto ya quedaba ya desde muy lejos, ya desde la época de San Pablo, esto era evidente. Tanto es así que algunos cristianos convertidos del judaísmo se negaban a trabajar. ¿Para qué trabajar? Que nos mantenga la comunidad, en tanto se acabará el mundo un día u otro, en tanto lo importante es la vida eterna. ¿Para qué trabajar? Y era San Pablo que sale de forma durísima contra estos y dice a la comunidad: quien no quiera trabajar, que no coma. No le deis nada de comer. Si no quieren trabajar, no coman. Otra cosa es el que no puede trabajar, otro caso es la viuda, otra cosa el que ya es mayor, el que realmente no pueda, el que está enfermo. Aquí hablamos la gente con salud, que no quiere trabajar, no tiene derechos. Quien no quiere hacer nada no tiene por qué la comunidad mantenerle. Y eso pasaba porque muchos querían aprovecharse de las primeras comunidades cristianas, que eran caritativas, que sabían compartir, y entonces había quien se aprovechaba, y eso le sacaba de quicio a San Pablo. Una cosa es la caridad y otra cosa es la tomadura de pelo, y muchas veces se intentaba tomar el pelo más que
Y de allí ese arrebato de San Pablo, pero que ha de ser también el arrebato de cada cristiano. Una cosa es el compartir y el hacer el bien, y otra cosa muy diferente es que se aprovechen de la bondad de los cristianos para no trabajar, para no hacer nada, para vivir del cuento. El trabajo es necesario también para la dignidad humana en aquellos que pueden trabajar. Y así la mayor de las caridades no es dar limosna, sino dar trabajo a aquellos que quieran trabajar y que realmente entonces se comprometan a hacerlo bien. Pidamos a Dios que dé trabajo en un mundo difícil como el nuestro, que nos dé prosperidad para que todos puedan llegar a trabajar, que la sociedad sepa repartir bien a los ojos de Dios aquel trabajo y aquella capacidad de producción para que todos tengan su oportunidad y puedan vivir honradamente, y también para que nos dejemos de toda la picaresca tan típica española, donde tantos se aprovechan de los demás, para que de esta forma nuestro país vaya muchísimo más adelante y realmente haya una paz y una prosperidad basada en una auténtica justicia y redistribución social.